Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Esta historia no es mía, yo solo lo traduzco. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de ningún material de otras franquicias que se mezclen en esta historia, ni estoy afiliado a las personas que lo son. 159, 162. Chapter 159. Heated Battle, Assassin's and Blue Flames. Narración en POV. Los dos asesinos se enfrentaron en silencio, esperando a que su oponente se rindiera y diera el primer movimiento. Morita tenía una ventaja bastante grande, era considerablemente más fuerte que Bull en la mayoría de los aspectos además de la fuerza física. Se siente un poco extraño ver una pelea ya decidida, literalmente, se les llama por su número. Yoriko parecía un poco aburrido al ver el enfrentamiento. En su mente, ya había terminado. Uno era el número 2 y el otro, el número 4. Lo que no tuvo en cuenta fue que las clasificaciones dentro de la hermandad no constituían instantáneamente una diferencia en la fuerza general. Eran, al fin y al cabo, asesinos. Morita era muy superior a Bull como asesino. Pero en un enfrentamiento frontal, Bull tenía que tener cierta ventaja sobre Morita. Quizás perdía en cuanto a velocidad, agilidad y habilidad, pero tenía una ventaja bastante sustancial, y era la fuerza física. Claro que usar todo eso dependía de la habilidad de Bull. No iba a ser fácil, al menos no a ojos de Ken. Morita siempre se tomaba en serio su clasificación y poder de combate. Iba a serlo aún más ahora que Ken observaba su combate directamente. No había forma de pillarlo desprevenido, pero aún había una pequeña posibilidad de que Bull lo venciera. Y necesitaba hacer una cosa para lograrlo, y era atrapar a Morita. Pero, por supuesto, la condición de Morita para ganar también era relativamente simple, y era algo en lo que había sido entrenado al máximo. Convierte la pelea en un asesinato. Tras unos instantes más de silencio, el primero en actuar fue Morita. Pero no se acercó. En cambio, movió la muñeca y envió varias docenas de shurikens hacia Bull. El asesino número 4 resopló un poco de aire presurizado por la nariz y buzó, con una mano balanceó su gran maza de 2 manos hacia el aire frente a él. Los shuriken fueron inmediatamente volados por la fuerte ráfaga de viento creada por el golpe de Bull. El polvo se levantó inmediatamente y Morita aprovechó esa oportunidad para entrar en acción. Usar una cortina de humo siempre es una forma efectiva de actuar cuando te enfrentas a un oponente más fuerte, pero me temo que no funcionará en esta situación. Ken sonrió mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante, con sus ojos firmemente fijados en los dos concursantes. Morita se acercó a Bull a través del humo de una manera muy hábil, se movió con tal velocidad que era casi como si fluyera por el aire, sus pies se deslizaban por el humo casi como si se deslizaran sobre él. Antes de que nadie se diera cuenta, Morita ya estaba detrás de Bull, con su espada apuntando rápidamente hacia la espalda baja del joven adolescente musculoso. Pero justo cuando eso sucedió, Bull empujó el mango de su maza hacia atrás, interceptando su espada de manera hábil y golpeándola hacia un lado con fuerza excesiva, casi obligándola a salir de la mano de Morita. Los ojos del asesino número 2 se abrieron por un momento cuando Bull pareció girar a gran velocidad, su hombro se dobló en un ángulo extraño y su corpulento brazo se lanzó hacia Morita como un látigo. Su velocidad pareció haber aumentado exponencialmente en esa fracción de segundo, y logró tomar al asesino número 2 por sorpresa. Los ojos de Morita se abrieron de par en par por un instante, frunciendo el ceño mientras el mundo parecía moverse a cámara lenta durante unos segundos. Actuó de inmediato, poniendo la guardia en alto, alzando su daga y preparándose para el impacto. Se escuchó un estruendo en la arena cuando el humo se disipó y Morita salió volando hacia un lado, estrellándose contra la pared sin mucha gracia. Morita jadeó un poco mientras se sacudía el polvo de los hombros. Al bajar la vista, su espada estaba doblada, con el filo completamente roto y destrozado. Morita había girado la hoja en el punto de impacto, con la esperanza de herir a Bull y aprovechar el impulso de su golpe para retroceder sin sufrir mayores daños. Pero no tuvo en cuenta la gruesa capa de escamas que ahora cubría el brazo de Bull. Modo sabio, algo que todos los niños del top 5 de la hermandad ya dominaban. La fuerza del asesino número 4 alcanzó un nivel completamente nuevo, muy por encima de lo que pueden alcanzar los humanos normales. No pensé que tendrías tiempo para usar eso. El asesino rubio entrecerró los ojos antes de alcanzar su muñeca y sacar otra espada. Así como un kunai. No puedo permitirme ser indulgente contigo, hermano. Voy en serio con mi victoria. Resopló Bull mientras adoptaba un modo sabio a medio perfeccionar. Su estrategia había sido arriesgada.
Confiaba en que Morita no usaría el modo sabio desde el principio y que podría reunir suficiente energía natural al inicio del encuentro y mientras esperaba en la cortina de humo que había levantado a propósito. El polvo que había levantado ayudó mucho a ocultar su transformación. Claro que se había obligado a entrar en una transformación de sabio imperfecto, permitiendo que la energía natural de su cuerpo abrumara su chakra momentáneamente. Si bien era una táctica peligrosa, al menos le proporcionaba mayor fuerza y durabilidad. Supongo que me apresuré un poco al descartarlo. Yoriko sonrió al observar el cuerpo de Butch, que ahora parecía un híbrido mitad humano, mitad lagarto, con solo la parte derecha del cuerpo cubierta de escamas. Bueno, fue una decisión inteligente. Una que yo también tomaría en su situación, una apuesta arriesgada, sin duda, pero que podría reportar muchos beneficios. Ken estiró el cuello mientras observaba la situación desde una perspectiva bastante crítica. ¿Tuviste la oportunidad? Quizás quieras que te revisen la vista, Ken. Parece que el número 2 ha sufrido bastante daño. Mifune sonrió y se acarició la barba, entusiasmado al ver un enfrentamiento tan interesante. No, falló. 2 fueron alcanzados, pero la mayor parte del daño fue mitigado, y aunque estaba abrumado, ni siquiera sufrió ninguna fractura. El Hokage entrecerró los ojos, notando también a qué se refería Ken. No conocía muy bien a los niños de la hermandad, pero por algo lo llamaban el maestro. Su capacidad analítica era inigualable en cuanto a estilos y técnicas de lucha. En efecto. Ese tipo de estrategia solo funciona una vez, y el número 4 acaba de perder la oportunidad de asestar un golpe crítico. Yoriko sonrió mientras cruzaba los brazos, las 2 espadas en su espalda chocando contra el asiento acolchado. Mifune probablemente también lo habría notado de no haber sido superado por la emoción juvenil de los 2 contendientes que tenía delante. Pero por ahora, solo se quedó murmurando algunas disculpas a Ken y continuando observando el combate, esta vez con más atención. Morita ya se había puesto de pie y aparentemente se había recuperado del golpe, pero Bull no estaba dispuesto a darle ningún respiro. En cuestión de segundos, ya estaba frente a Morita una vez más, con ambas manos en su gran maza mientras la balanceaba hacia su oponente acorralado. Morita, sin embargo, no parecía demasiado asustado. Inmediatamente rodó hacia un lado, esquivando la maza de Bull y dejándose un corte en la pierna descamada al pasar. La maza del toro aún golpeó el suelo y causó un estallido tan grande que la mayoría de los concursantes se vieron obligados a taparse los oídos. La arena misma tembló, la pared frente a él se quebró y el suelo bajo sus pies se astilló. Grietas como telarañas se extendieron por toda la arena mientras Morita y Bull corrían de un lado a otro, intercambiando golpes. Cada vez que Bull se movía, su maza retumbaba en el aire, rompiendo la barrera del sonido y causando aún más daño a la arena que estaba casi derrumbándose. Cada vez que Morita se movía, sus espadas zumbaban por el aire a velocidades difíciles de seguir a simple vista. Cada golpe dejaba una nueva herida en las partes descamadas del cuerpo de Bull. En cada intercambio, la sangre salpicaba el suelo roto, se abrían nuevas heridas y las viejas se profundizaban. Al final, todo llegó a su fin, no con un fuerte estallido, sino con un sonido metálico y un silencio escalofriante. El que finalmente cayó fue nada menos que Toro. En pleno centro de la arena destrozada, con una rodilla firmemente plantada en el suelo y su maza a un lado, se encontraba con heridas sangrientas que cubrían la mayor parte de su cuerpo. Ya había salido del modo sabio, pero solo la mitad de su cuerpo parecía estar herida, ya que Morita no había apuntado a la parte con escamas en absoluto. Morita se paró frente a él, sosteniendo firmemente en ambos brazos un tanto y un kunai ensangrentados. Estaba prácticamente ileso. El brazo que había usado para bloquear el ataque inicial estaba un poco hinchado y tenía algunos moretones esporádicos, pero por lo demás estaba bien. Fue una buena pelea. Le dijo el asesino número 2 a la figura inconsciente de su hermano. Aunque la espalda de Bull seguía recta y sus músculos parecían seguir flexionándose y contorsionándose, ya estaba desmayado. La luz en sus ojos se había desvanecido. Morita simplemente se dio la vuelta y se alejó, mientras el Jonin a cargo anunciaba al ganador, aunque un poco más lento de lo esperado. El ganador del partido es el número 2 de la Hermandad Oscura. Estaba un poco conmocionado por la escena, mientras todos los ninjas médicos corrían hacia Bull, que parecía estar en estado crítico. Fue mucho mejor de lo que esperaba. Hay muchos monstruos en tu hermandad, punto rojo. Yoriko se divirtió mucho con esa pelea, y Mifune pareció asentir. Bueno, ambos trabajaron muchísimo para llegar a donde están ahora. Mentiría si dijera que no estoy orgulloso de los hombres en los que se están convirtiendo poco a poco.
Ken simplemente sonrió cálidamente bajo su máscara. El Hokage y el Uzukage quedaron un poco desconcertados por el tono cariñoso de Ken. No esperaban oír semejante cosa de él. Aún así, el número 4 resultó bastante herido. Pensé que estarías un poco más preocupado, comentó Yoriko mientras agitaba una de sus palmas con una sonrisa pícara. Su mirada seguía a los shinobis médicos que llevaban a Bull al hospital más cercano. No hay de qué preocuparse. Bull es fuerte. Y el número 2 evitó tocarle los puntos vitales. Si esto hubiera sido una pelea a muerte, habría terminado mucho antes. Ken negó con la cabeza para sus adentros mientras imaginaba otras maneras de terminar una batalla entre Morita y Bull. Una pelea a muerte habría terminado antes si Bull hubiera usado la misma estrategia para enfrentarse a un Morita que le apuntaba a la cabeza. Pero eso era improbable. Bull había usado su estrategia pensando en un combate de entrenamiento. Habría cambiado drásticamente si hubieran tenido que luchar a muerte. Normalmente los exámenes Chunin están destinados a ser luchas a muerte, para acostumbrar a los genin a este tipo de vida. Pero supongo que está bien en este caso, ya que tanto el número 4 como el número 2 superan a la mayoría de los Chunin. El Hokage suspiró mientras agitaba lentamente la mano y ordenaba a algunos Anbu que comenzaran a arreglar la arena y rellenaran las grietas que se habían extendido. Con algo de ninjutsu de estilo tierra, pudieron hacerlo con bastante rapidez. Veamos, el próximo enfrentamiento también es solo de la Hermandad Oscura, ¿verdad? Sonrió Yoriko al revisarlo. Momo y Yume, las dos chicas que quedaban de la hermandad, ahora estaban atrapadas compitiendo entre sí. Bueno, la pelea entre ellos no fue tan intensa como la de Bull y Morita. No se usó el modo sabio, y la lucha se basó principalmente en algunos intercambios de taijutsu. Momo parecía tener una ligera ventaja durante esos momentos, dejando algunos cortes y rasguños en Ume. Pero no parecía poder hacer más que eso. Lo que sí logró hacer fue atrapar a Ume un par de veces usando fintas, lo que demostró que todavía tenía más experiencia que su hermano menor. El clímax de la pelea ocurrió cuando Ume y Momo escupieron el jutsu más grande que pudieron reunir. Estilo agua. Mareas aplastantes. Ume escupió una cantidad descomunal de agua, formando olas gigantescas que amenazaron con aplastar a Momo contra la otra pared de la arena. Estilo viento. Aliento de vacío. Momo respondió con el jutsu más potente que tenía en su arsenal, absorbiendo todo el aire a su alrededor y lanzándolo hacia adelante en una corriente de aire presurizado dirigida directamente a Ume. El viento y el agua chocaron en el medio, al principio en igualdad de condiciones. Pero la naturaleza del jutsu de Ume creó mareas, y la presión sobre la corriente de viento de Momo se hizo cada vez más fuerte con cada ola, hasta que finalmente la llevó a la ruina. No pudo salir del punto muerto ni rodar hacia un lado, por lo que simplemente fue aplastada bajo el peso de las mareas. Por supuesto, Anbu la rescató en el momento en que perdió el conocimiento. Las siguientes rondas transcurrieron con la misma rapidez. Kusina venció a su oponente con cierta dificultad. No necesitó acceder al chakra de la bestia con cola que llevaba dentro. Ken no tenía ni idea de si podría hacerlo sin coste alguno. La siguiente ronda fue un poco más interesante, sin embargo, Yuji Tonii, el joven Jinchuriki de las dos colas, luchó contra Raiden, el más fuerte que había venido del país del hierro. Raiden era sorprendentemente hábil. Ken vio fácilmente a Mifune en su espada. Era evidente que el joven había sido entrenado personalmente por el general decapitador. Su espada de chakra era afilada e incluso podía lanzar cortes voladores, que usaba para dejar cicatrices en la arena constantemente durante la pelea. Fue una pena que su oponente fuera precisamente Yujito, la joven era ágil, igualando a Raiden en velocidad. Era capaz de esquivar la mayoría de los ataques, y su fría mirada seguía sus movimientos con una destreza sin precedentes. Todos sus jutsus de fuego usaban armas que se sentían mucho más calientes que las normales. Solo por la exclamación de Mifune, descubrió que era fuego azul. Parecía ser un efecto secundario de la bestia de cola dentro de ella, pero los jutsus estilo fuego de la joven eran mucho más destructivos de lo habitual. Raiden fue capaz de atravesar algunas bolas de fuego, pero rápidamente fue abrumado por docenas y docenas de ellas. Las posiciones se invirtieron y se vio obligado a esquivar lo mejor que pudo. Pero el estilo fuego que Yujito usó fue todo menos ordinario. Las bolas de fuego que escupió Yujito eran pequeñas, pero se incendiaron en grandes explosiones cuando entraron en contacto con algo. Hasta ahí era manejable, pero lo que hizo que las cosas fueran casi imposibles para Raiden fue el hecho de que Yujito parecía ser capaz de controlar remotamente las bolas de fuego.
Este terminó siendo el pequeño detalle que le permitió a Yujito ganar la pelea y casi le voló la pierna a Raiden por completo mientras intentaba hacer su mejor esfuerzo para enviar un corte volador hacia ella. Resultó que las explosiones de sus bolas de fuego también podían repeler ataques. Y, por supuesto, no afectaron a Yujito de ninguna manera, salvo obligarla a tragar polvo. Raiden fue salvado por la interferencia técnica de Mifune, pero Ken sintió que la chica ya estaba manipulando sus bolas de fuego para alejarse del joven samurái ya derrotado. Al final, fue una victoria rotunda para ella, y dejó al viejo general decapitador bastante enojado. No hay necesidad de preocuparse demasiado. Esa jovencita parece bastante fuerte. Incluso diría que tiene potencial para ser finalista solo con ese jutsu. Yoriko negó con la cabeza y le dedicó a Mifune una sonrisa reconfortante. No le agradaba el Raikage, pero eso no significaba que no estuviera dispuesto a admitirlo cuando alguien de la nube tenía talento. Bueno, dije que tiene potencial para ser finalista. Pero aún así no va a ganar. Manténganse atentos a la próxima pelea, la ganadora va a lucirse un poco. Bueno, si es que tienen los ojos bien abiertos. Sin ánimo de ofender, Lord Ken. No hay nada que objetar, murmuró Ken mientras recordaba el siguiente enfrentamiento. Akio, el asesino número 5 de la Hermandad Oscura, que empuñaba una hoz, se enfrentaba al genin que Yoriko estaba promocionando, Uzumaki Takehiko, el joven shinobi que ya había despertado las cadenas de sellado adamantinas. Veamos cómo se desarrolla esto, espero que les haya gustado el capítulo. Escribir escenas de lucha es lo mejor, sinceramente, para mí las cosas simplemente fluyen muy bien. Chapter 160. Simple, Chainsan Generational Difference narración en POV. Akio suspiró, su agarre en su hoz se hizo cada vez más fuerte mientras bajaba a la arena impecable. Ya lo habían limpiado de la pelea anterior, y ahora estaba listo para él. Su objetivo estaba puesto en el oponente. Uzumaki Takehiko, el adolescente pelirrojo, era mucho menos nervioso en comparación. Era más o menos del mismo tamaño que Akio y de complexión similar. Su arma preferida era un par de sables que llevaba atados a la espalda, similares a las espadas que llevaba el Uzukage. Entró en la arena con paso arrogante y su comportamiento mostraba claramente un cierto nivel de confianza. Dios mío, por fin llegó mi hora. Casi me quedo dormido del aburrimiento. El adolescente Uzumaki empezó a estirarse un poco, casi como si se preparara para un entrenamiento ligero. Pensé que aprovecharías la oportunidad para estudiar un poco a tu oponente. Akio no solía hablar mucho, pero en tales situaciones, necesitaba comprender mejor a su oponente. ¿Oposición? ¿Esta escoria? Ja. No me hagas reír, solo vine a ganar. Takehiko pareció contener la risa mientras hablaba. Por un instante, Akio se tensó, frunció el ceño y se preguntó si su oponente intentaba alcanzarlo. Pero parecía que Takehiko no intentaba tal cosa. No hubo seguimiento a esa declaración. Simplemente la dejó flotar en el aire. Nada más que un comentario arrogante y despreocupado. Pero su confianza era extraña para la mayoría de los líderes presentes. Bueno, era extraña para todos menos para Yoriko, quien conocía mejor sus límites. Este joven, puede que posea un linaje poderoso, pero eso no es motivo suficiente para tener tanta confianza. Mifune miró al joven Uzumaki con los ojos entrecerrados. HMPH, te aseguro que su confianza no es infundada. Ya lo verás. Yoriko seguía inmensamente orgulloso del joven prodigio que había formado su aldea. Cualquier vergüenza que pudiera haber sentido por lo demás quedó eclipsada por dicho orgullo. Pero el resto de concursantes que estaban prestando atención ahora miraban a Takehiko con bastante enojo, incluida Kusina. Oh, pero eso es infundado. Afortunadamente Ken estaba allí para verter un balde de agua fría sobre la cabeza del Uzukage. Antes de que el Uzukage pudiera responder, el asesino ciego continuó. Mostrar esa confianza contra oponentes de los que no tienes información es una tontería, lo estás criando para morir, Yoriko. La cautela era algo que Ken había inculcado profundamente en todos sus estudiantes para tratar de evitar que tal comportamiento apareciera. Ni siquiera Tatsukio, alguien que estaba muy por encima de todos sus compañeros, mostró ese tipo de confianza. Claro, Ue era algo similar al niño Uzumaki, pero ella era esencialmente la única estudiante reprobada que tenía Ken. TSK, tenemos una idea de la fuerza del número 5, vimos a los números 2 y 4 pelear antes, pero entenderás de dónde viene su confianza cuando empiece la pelea. No podía discutir con Ken, pues respetaba la opinión del asesino. No había olvidado la ayuda que Ken le había brindado.
En cierto sentido, la supervivencia del clan Uzumaki se debió inherentemente a la interferencia de Ken durante lo que habría sido el comienzo de la Segunda Guerra Shinboi. Actualmente, Yoriko era la única persona que realmente sabía lo que había sucedido durante esa parte de la historia. Y estaba dispuesto a llevarse ese secreto a la tumba. Realmente era lo mínimo que podía hacer. Pero eso no significaba que no le molestara en lo más mínimo que su aldea Remolino necesitara la ayuda de un forastero. Ahora, quería demostrarle a él y a los otros líderes de la Alianza de las Tres Esquinas que los Uzumaki eran fuertes. En cierto sentido, sentía la necesidad de demostrar su valía. Incluso durante la guerra anterior, su aldea Uzumaki solo había tenido la oportunidad de luchar contra la escoria al acudir en ayuda de la Hermandad Oscura. Aunque fuera una gran cantidad de escoria, no era nada digno de presumir. Necesitaba algo mejor. Que la futura generación de su clan abrumara a todas las demás era una buena manera de lograrlo. Por supuesto, no importaba cuán grande fuera el talento que pudiera cultivar, no era nada comparado con Ken, pero al menos podía encontrar a alguien mejor que todas las personas bajo el mando del asesino ciego. Y ese talento que encontró no fue otro que Takehiko. Un joven que había demostrado estar por encima de la mayoría de los otros shinobi, no solo de su generación, sino de todo el clan Uzumaki, era significativamente poderoso. Y todo eso fue gracias al linaje que poseía. Las cadenas selladoras de adamantita eran superiores a todos los demás límites del linaje. Y Yoriko quería demostrarlo con los exámenes Chunin. De vuelta en la arena, Akio todavía estaba un poco desconcertado por la proclamación de su oponente. Pero nada de eso se mostró a través de su máscara, simplemente esperó que sonara el silbato para señalar el inicio del partido. Y en el momento en que ese sonido rompió el aire, se convirtió en una mancha borrosa. Su hoz ya estaba intentando cosechar la cabeza de Takehiko durante el primer segundo del combate, haciendo que incluso el árbitro diera un paso atrás. El joven Uzumaki también fue tomado por sorpresa, apenas logrando dar un paso atrás para evitar que le cortaran la cabeza. Pero el número 5 no se detuvo allí, sino que pisoteó el pecho del oponente, con el objetivo de romperle algunas costillas. Sin embargo, el tiempo de respuesta de Takehiko fue sorprendentemente rápido, ya que logró levantar la guardia a tiempo. Aún así, salió volando a unos cuantos metros de distancia, rodando por el suelo mientras se apresuraba a sacar sus sables. Los dos chocaron espadas varias veces y saltaron chispas por la arena mientras Takehiko luchaba por seguir el ritmo de la velocidad de Akio durante unos segundos, antes de finalmente acostumbrarse. Liberación de fuego. Técnica de llamarada de niebla. Mientras luchaba, Akio logró hacer algunas señales con las manos y lentamente comenzó a esparcir un tipo especial de gas alrededor de su oponente. Mientras el gas se extendía, ambos continuaron chocando. El Uzumaki prodigio incluso logró dejarle algunos pequeños cortes en la ropa a número 5, demostrando al menos su superioridad en Kenjutsu. Pero a medida que el gas invisible se extendía más a su alrededor, Takehiko no pudo evitar comenzar a cubrirse la cara, conteniendo la respiración mientras sentía que el gas que se había esparcido era venenoso de alguna manera. Pero oh, qué equivocado estaba. Sin embargo, Akio no le iba a dar tiempo para que se diera cuenta, inmediatamente hizo algunas señales con las manos y se llevó un dedo a la boca. Estilo de fuego. Dragón llameante. El joven asesino inmediatamente escupió un gigantesco dragón llameante de su boca, giró en el aire y se dirigió directamente hacia Takehiko. En el momento en que la chispa del dragón entró en contacto con el gas que ya se había esparcido a su alrededor, se convirtió en una llama. Una gigantesca explosión sacudió toda la arena, provocando que la mayoría de los concursantes presentes se protegieran los ojos del humo. Los rangos dentro de la hermandad no se calculan solo por fuerza, Yoriko. Ken sonrió bajo su máscara mientras apoyaba lentamente la barbilla en la palma de la mano. Bueno, eso tiene sentido, ya que todos son asesinos, no shinobi, pero ¿cómo se clasificaría este número 5 en cuanto a fuerza de combate real? El interés de Uzukage se despertó. Aún confiaba en su prodigio, pero no era de los que ignoraban la verdad que tenía ante sí. La competencia iba a ser feroz. Si tuviera que dar una estimación, su poder de combate general es similar al del número 4. Simplemente se especializa en cosas diferentes. Ken ya sabía que Bull y Akio eran similares en fuerza y habilidad, pero la gran diferencia entre ellos era su estilo de lucha. Uno se especializa en fuerza bruta y taijutsu, el otro en agilidad y ninjutsu. El Hokage también había notado la diferencia entre los dos. Al final del día era relativamente obvio.
El Uzukage murmuró un poco mientras reflexionaba sobre esas palabras. La escena frente a todos ellos todavía estaba envuelta en humo. Ambos luchadores probablemente estaban recordando lo que había sucedido. O mejor dicho, Akio había logrado convertir la situación en un asesinato. Como ahora su oponente no tenía forma de saber cuándo atacaría ni desde dónde, aún así, eso no significa que pueda ganar contra el genio que fomentamos. La confianza de Yoriko seguía intacta. En un instante, Ken inclinó la cabeza. Se escuchó un fuerte ruido metálico proveniente de la gigantesca nube de humo, luego el sonido de cadenas desplegándose y estirándose resonó por toda la arena. En un instante, el humo fue dispersado por la enorme fuerza de las cadenas. Esto permitió a todos en la arena ver claramente cómo se manifestaban las cadenas de sellado de adamantita. Una docena de cadenas doradas habían brotado de la espalda de Takehiko mientras jadeaba, azotaron la arena y rompieron todo lo que veían además de dispersar el humo. Kusina no pudo evitar sudar al verlos. Así que esa es nuestra familia, aún no había despertado su límite de linaje. No se sabía si lo haría, pero verlo en acción le infundió un poco de miedo. Además del Fuinjutsu, las cadenas selladoras de adamantita eran la mayor fortaleza de los Uzumaki. Un usuario hábil podía incluso atar a una bestia con cola momentáneamente. Una docena de usuarios podrían sellarlo en su lugar indefinidamente. Como linaje, las cadenas solo podían ser igualadas por el Sharingan de los Uchiha y el Byakugan de los Hyuga. El único entre los líderes que quedó ligeramente impresionado por esas cadenas fue Mifune. Pero Ken ya había visto a un usuario mucho más hábil del linaje Uzumaki en Uzumaki Kazue, el hermano mayor de Kusina. Y el Hokage ya conocía bien todos los linajes registrados. También los había visto en el pasado. Lo único que le pareció impresionante fue que el miembro del clan Uzumaki, tan joven como Takehiko, había logrado despertarlo. Después de todo, a pesar de su fuerza, era un movimiento tan agotador que incluso usarlo requería que uno alcanzara un cierto umbral en lo que respecta a reservas de chakra. Supongo que su linaje es bastante puro. Hiruzen miró de reojo a Yoriko mientras pensaba en eso, sin estar seguro de qué pensar de la conclusión a la que llegó. Sin embargo, Akio todavía no estaba a la vista. Las cadenas de sellado de adamantita bailaban locamente, rompiendo todo lo que veían, excavando en el suelo como serpientes y arremetiendo contra los cielos con ira. ¡Cobarde! Esconderse no te servirá para siempre. Gritó el joven prodigio, sudando por el esfuerzo. Aunque ya había desbloqueado la habilidad de linaje de su clan, eso no significaba que pudiera usarla por un período prolongado de tiempo. Había logrado usarlos a tiempo para evitar heridas más graves durante la combinación de jutsu anterior que Akio había usado, pero aún así había recibido muchas quemaduras. Esas lesiones también le pasaron factura y sabía que no podría mantener su ritmo actual para siempre. En el mundo real, eso seguramente habría significado su muerte contra un verdadero asesino, alguien como Ken por ejemplo, pero actualmente estaba en un torneo contra otros de su edad. Finalmente Akio tuvo que contraatacar al furioso Uzumaki. Surgió de la tierra desde el lado derecho de Takehiko, con su hoz cubierta de llamas y apuntando a cortar el estómago del prodigio Uzumaki. Pero Takehiko ya lo esperaba. Giró la cabeza en cuanto sintió que la tierra se movía. Con un simple movimiento, una de sus cadenas giró y golpeó al joven asesino. Lo azotó con fuerza, antes de envolverlo en un instante. Jaque mate. Takehiko sonrió mientras hacía una señal con la mano y se acercó a su oponente con una sonrisa arrogante. Pero antes de que pudiera regodearse más, el oponente que había atrapado se convirtió en humo, intercambiándose con un tronco que tenía una etiqueta de papel. El Uzumaki arrojó el tronco en ese instante. El tronco explotó cerca de la pared de la arena sin causar daño. El joven Uzumaki entonces clavó sus cadenas en el suelo, y rápidamente comenzó a hacerlas vibrar con fuerza. Todo el edificio tembló, una telaraña de grietas se extendió por toda la arena mientras las paredes parecían amenazar con ceder una vez más. «Te encontré», gritó Takehiko mientras una de sus cadenas se envolvía alrededor y levantaba el cuerpo destrozado de su oponente. Akio ciertamente había visto días mejores, sus piernas estaban dobladas en direcciones extrañas, su estrategia no había funcionado en absoluto. El terremoto lo había herido gravemente. El desenlace ya estaba claro. Aún así, Takehiko levantó a su oponente casi hasta el techo de la arena, como un gato regodeándose después de haber atrapado una rata. Ganador. Uzumaki Takehiko. Tan pronto como el árbitro dijo esas palabras, las cadenas alrededor de Akio se desenrollaron, lo que le permitió caer hacia el suelo roto. La posición de Ken se volvió un poco menos relajada mientras hacía crujir su cuello, casi rompiéndolo por el sonido que hizo.
Parecía estar a punto de levantarse, saltar y atrapar a Akio. Pero al final no lo necesitó. En cambio, alguien más interceptó al asesino que caía en el aire, antes de aterrizar en el suelo con un fuerte golpe y una rodilla doblada. Era nada menos que Tatsukio, el demonio de una sola pierna. De espaldas a los líderes, depositó lentamente a su hermano en el suelo y exhaló un profundo suspiro. ¿Eh? ¿El número 1 salió a salvar a su hermano pequeño? El prodigio Uzumaki habló lentamente mientras se enfrentaba a Tatsukio. La tensión entre ellos casi rompía el aire a su alrededor. En un instante, una cadena salió de la espalda de Takehiko, y apuntó inmediatamente hacia Tatsukio. En ese momento, Ken finalmente decidió moverse. Antes de que los líderes a su lado pudieran siquiera parpadear, ya estaba en el centro de la arena, con la cadena dorada que Takehiko había lanzado atrapada firmemente en sus manos. ¿Eh? El prodigio Uzumaki se quedó atónito. Miró lentamente hacia el asiento de Ken, donde aún se veían rastros de su imagen residual. El prodigio no pudo evitar sudar la gota gorda al ver que, de entre todas las personas, era Ken el que detenía su ataque. Intentó mover la cadena, pero ni siquiera se movió del agarre del asesino legendario. Mierda, sabía que era absurdamente poderoso, pero se supone que sigue siendo parte de nuestra generación, ¿no? Debería tener alguna posibilidad contra él, ¿no? Takehiko estaba entrando en pánico internamente. Pero por fuera, todavía estaba contento por haber ganado su pelea. ¿El punto rojo en persona va a salir a proteger a sus estudiantes? Eso es muy cortante. Takehiko estaba a punto de regodearse con Ken de entre todas las personas, pero Yoriko le cerró la boca. Disculpe la insolencia de este, Lord Ken. El Uzukage agarró la boca de su discípulo y de inmediato lo arrastró a otro lugar. Ken simplemente los miró fijamente durante unos segundos antes de darse la vuelta lentamente. Gracias por la ayuda, maestro, pero podemos cuidarnos solos. Tatsukio se inclinó lentamente hacia él antes de desaparecer. El propio Ken se convirtió en una imagen borrosa y reapareció en su silla. El Hokage le dirigió una mirada severa a Lambu, que presidía el partido mientras se giraba hacia Ken y también se disculpó. Estaban más que definitivamente dispuestos a interferir y detener a Takehiko, pero Ken era mucho más rápido que ellos, y entonces Yoriko actuó lo suficientemente rápido para salvar las apariencias. De todas formas, la ronda había sido un desastre. Pero al menos las preliminares habían terminado. Espero que les haya gustado el capítulo. Sí, no miento cuando digo que el siguiente arco es básicamente acción directa, como cualquier arco de torneo normal. Añadiré algunos momentos de los personajes entre medias. Chapter 161. Reprimands, Break and Powers. Narración en POV. ¿Qué crees que estás haciendo exactamente, Takehiko? Empezó a hablar Yoriko, el líder de los Uzumaki, en cuanto sacó a sus discípulos de la habitación. Aplaudió una vez, indicándole a todos los Anbu y Shinobi cercanos que se fueran por unos momentos. El joven prodigio Uzumaki se dio cuenta de eso e inmediatamente se sintió inquieto, como si el hecho de que su mentor le hubiera cerrado la boca y lo hubiera alejado del campo no fuera señal suficiente de que había cometido un error enorme. Aún así, él personalmente no sentía que hubiera hecho algo malo. Bueno, pensé que desafiar a los mejores era la única forma de crecer. Las palabras de Takehiko no sonaban tan seguras como sus pensamientos. Ciertamente había perdido el dinamismo que tenía durante los exámenes preliminares. ¿Crecer? No hace falta decir que a Yoriko le pareció bastante mediocre su razón para desafiar a Ken. Quiero decir que si Red Dot pudo crecer tan fuerte y tiene más o menos mi edad, entonces eso debe significar que todavía está a mi alcance, ¿verdad? Dijiste que soy un genio, el más grande incluso entre los Uzumaki. ¿Qué tan lejos puedo estar? Inmediatamente cuando escuchó esa pregunta, el rostro de Yoriko se torció en una mueca. Durante todo ese breve intercambio, no le gustó del todo la dirección de su alumno. Competir con una nación amiga estaba bien, pero le había faltado totalmente el respeto a Ken. Claro que esa falta de respeto nació de la confianza. Ya había pocos shinobi en el país de los remolinos que pudieran derrotar a Takehiko. Era inmensamente talentoso, más que cualquier otro genio que el clan Uzumaki hubiera producido, pero ¿qué es un genio, incluso el más grande, comparado con un monstruo? Yoriko creyó haberle dejado muy claro ese punto a su alumno. Había hablado muchas veces de los logros y la fuerza del joven líder de la Hermandad Oscura. Rayos. Ken estaba en el punto donde podía cambiar libremente el mundo políticamente. Así que no fue solo su talento físico lo que lo hizo destacar, era un monstruo de pies a cabeza. Había hablado extensamente sobre eso con Takehiko, sobre el tipo de monstruo que afortunadamente ahora tenían de su lado.
Pero parecía que el joven Uzumaki tomó las palabras de su maestro como un elogio a otro genio, en lugar de un relato de los logros de una auténtica anomalía. En la mente del joven e impresionable alumno, parecía como si su maestro lo estuviera comparando con otro niño talentoso. La admiración que Yoriko tenía por los logros de Ken se transformó en orgullo en la mente del discípulo, un orgullo por el que Takehiko buscaba competir. Yoriko no pudo evitar suspirar al comprender esas cosas. Sabía perfectamente cómo funcionaba la mente de un joven shinobi. Kage solo necesitaba saber eso. Pero estaba tan concentrado en otras cosas que no se dio cuenta antes de los defectos de su alumno. Parece que has malinterpretado bastantes cosas, por suerte, la cosa no ha ido a más. De ahora en adelante, no interactúes con el punto rojo. Yoriko sabía que todavía era un asunto que debía abordar, por lo que simplemente suspiró y se dio la vuelta, ignorando la mirada frustrada y sorprendida en los ojos de su alumno. Simplemente regresó a la arena para las preliminares, donde todavía se estaban revelando los partidos para la final. Se acercó a Ken, que todavía estaba sentado, apoyando la cabeza en la palma de su mano mientras miraba todo. Yoriko, ¿ya terminaste de hablar con tu estudiante? El Hokage fue el primero en saludarlo a su llegada. Sí. Y ahora tengo una petición para todos ustedes. El líder de los Uzumaki miró a todos los líderes presentes con los ojos entrecerrados. ¿Y qué podría ser eso? Mifune se enderezó lentamente en su silla, entrecerrando los ojos al mirar al Uzukage. Parece que hay bastantes niños demasiado confiados presentándose el examen este año, propongo que les mostremos un vistazo de cómo pelea el mejor del mundo. Un combate de exhibición, por así decirlo. Yoriko gruñó mientras sus ojos se posaban en Ken por unos segundos, intentando interpretar su reacción. ¿Niños demasiado confiados? Solo se me ocurre uno, Mifune no pudo evitar fruncir el ceño. Sin embargo, no expresó sus pensamientos para no faltarle el respeto a su compañero líder de la alianza. Dudo que sea necesario que intervengamos nosotros mismos. Mostrarles las peleas entre Jonin debería ser suficiente. Mifune expresó su desacuerdo con cortesía. Lo dudo, la mayoría ya ha visto cómo luchan los Jonin, así que deben sentir que aún está a su alcance. El comentario de Yorikyo pareció resonar en Mifune, ya que el viejo general se detuvo a reflexionar unos segundos. Bueno, supongo que eso puede ser útil para los niños. Sobre todo porque tenemos bastantes talentosos este año, nunca sería fácil impresionarlos, el Hokage pareció acoger la idea con agrado. No era de los que dejaban pasar una buena oportunidad para darle una lección de vida al joven shinobi. La mayoría de la Hermandad Oscura ya sabe cómo es la cima del mundo, pero supongo que podría ser una buena experiencia para ellos aprender más sobre los demás poderes de la Alianza de las Tres Esquinas. El asesino ciego también estuvo de acuerdo con la propuesta de Uzumaki. Al ver eso, Mifune tampoco pudo negar la petición, aunque todavía estaba un poco reacio. Entre los líderes de la alianza, era posiblemente el más débil. Aunque podía defenderse de casi todos y sobrevivir, ganar era otra historia. Podría decirse que era el segundo espadachín más fuerte de ese grupo, solo superado por el propio Ken, aunque se podría decir que sus habilidades eran mejores debido a la edad y la experiencia, eran un poco demasiado directas. Mifune era un samurái de corazón, en esgrima pura era mejor que Ken, pero la esgrima pura nunca iba a ser suficiente para enfrentarse al punto rojo. Ese problema también surgió contra todos los demás líderes de la Alianza de las Tres Esquinas. Pero, lo que un espadachín como Yoriko tenía a cambio de una habilidad con la espada más mediocre era un linaje que era lo suficientemente poderoso para someter a cualquier bestia con cola, así como un nivel absurdamente alto de dominio sobre el Fuinjutsu. El Raikage no era un espadachín, pero su cuerpo era tan fuerte como una espada, y era un maestro en ello. Su velocidad superaba con creces la de cualquiera excepto Ken, e incluso podría decirse que la superaba en ráfagas cortas e insostenibles. El Hokage era un maestro del bastón, Ayoro, su bestia invocada contratada también era una de las más fuertes, se decía que era comparable incluso al gran sapo Sapo. Hiruzen también poseía la ventaja de una versatilidad monstruosa, pues dominaba todos los ninjutsus que la aldea de la hoja ofrecía. Miles y miles de jutsus, un arsenal temido en todo el mundo shinobi, verdaderamente merecedor del apodo de dios del shinobi. Mifune no era ningún holgazán, pero como general decapitador tenía poco que aportar en comparación con los demás cuando se trataba de fuerza personal. Y ahora que todos los jóvenes que había traído de su tierra natal habían fracasado, no quería que sus ánimos se desanimaran aún más por su derrota ante sus compañeros. Pero a pesar de su aprensión, ya estaba decidido.
Se iba a celebrar un partido de exhibición entre todos los líderes, se harían enfrentamientos aleatorios después de que terminaran los exámenes Chunin. Una cosa era segura, nadie quería ser quien peleara contra Ken. Con la posible excepción del Raikage, pero él no estaba presente para opinar al respecto. Todavía tenían algunas oportunidades uno contra el otro, pero Ken era un monstruo absoluto. Habían visto su fuerza en el pasado, pero todavía era joven, más joven incluso que algunos de los concursantes en los exámenes Chunin, seguramente todavía estaba creciendo de alguna manera. En este punto, ¿sería comparable con el primer Hokage? No, eso no es muy probable. Hashirama fue el hombre que capturó a todas las bestias con cola en la naturaleza, su poder no tenía precedentes y Hiruzen tenía una opinión muy clara de Ken. Todos reconocían su poder. Pero también conocía el poder de Hashirama y sabía que Ken aún no había alcanzado ese nivel. Aún así, es justo decir que Ken es tan poderoso como el de las 9 colas, pero sus técnicas y métodos lo ponen aún más por encima de eso. En resumen, no había nadie que individualmente pudiera enfrentarse a Ken en su época actual. Como mínimo, se necesitaría una fuerza similar a la de todos los líderes de la Alianza de las Tres Esquinas para derrotarlo. Pero que una fuerza así se revelara no solo era improbable sino también improbable. Afortunadamente, esto seguía siendo solo un duelo, no una lucha a muerte. Así que ninguno de ellos iría con todo, solo lo suficiente para demostrar su valía. Así que Mifune aún tenía la oportunidad de dar un buen espectáculo y devolverle la confianza a su joven samurái. Mifune no pensó mucho más en el partido de exhibición entre los líderes. Se seleccionaron los participantes de las semifinales de los exámenes Chunin y se confirmaron los enfrentamientos. Tatsukio se enfrentaba a Kushina. Morita se vio obligado a enfrentarse a Yuji Tonii. Ambos Jinchurikis iban a tener la oportunidad de darlo todo. Sus oponentes se encontraban entre los participantes más fuertes de esta ocasión. El enfrentamiento más preocupante fue sin duda el de Ume, el participante más joven de la Hermandad Oscura, quien debía luchar contra el genio de los Uzumaki, Takehiko. El enfrentamiento hizo que muchos de los participantes de la Hermandad Oscura miraran la pantalla con preocupación. Después de todo, Ume no era más fuerte que Akio en ningún aspecto. Su única ventaja era un mayor dominio del Senjutsu, pero las cadenas selladoras de adamantita eran una carta de triunfo mucho más poderosa. Sin que el resto de personas presentes en esa pequeña arena lo supieran, Ken también estaba contemplando ese combate. Supongo que debería preparar a Ume para su combate. Tengo 2 semanas para prepararla para luchar y contrarrestar las cadenas selladoras de adamantita, sería una buena lección para ese mocoso Uzumaki si perdiera contra ella. Espero que les haya gustado el capítulo. Los próximos capítulos serán un poco más tranquilos, un pequeño descanso del torneo antes de volver a la acción. Aunque no les diré qué pasa. Chapter 162. Análisis, Curiosity and Strange Occurrence. Punto de vista Ken. Ciertamente ha pasado algún tiempo desde que Ume se convirtió en uno de mis alumnos personales. Sinceramente, todos los niños de la hermandad son mis alumnos personales, todos están aprendiendo técnicas que yo he creado o perfeccionado. Pero ella es una de las pocas a las que he enseñado personalmente durante un tiempo. Su talento para el Senjutsu solo puede describirse como monstruoso, aparte de mí no hay nadie en la hermandad capaz de igualarla en ese aspecto. Pero aún es demasiado ingenua para vencer a ese mocoso de Takehiko. Las cadenas de sellado de adamantita tienen la capacidad de suprimir cualquier cosa, incluido el Senjutsu. Lo sabemos gracias a Kazue, quien amablemente nos mostró cómo funcionaban las cadenas de sellado de adamantita durante los entrenamientos. Claro, solo luchó contra algunas espadas. Nunca llegó a retarme a una pelea, pero estoy seguro de que con el tiempo se animará. Con suerte, dentro del poco tiempo que le queda, se quedará con nosotros en la hermandad. De todos modos, sus frecuentes enfrentamientos con Akira han logrado mostrar algunas de las fortalezas de las cadenas de sellado, y decir que son poderosas es quedarse corto. Dudo que haya otro límite de linaje tan poderoso como las cadenas de sellado de adamantita desde el principio. Cosas como el Sharingan y su evolución hacia el Mangekyou Sharingan son poderes que uno debe desbloquear y trabajar duro para fortalecer. Sin embargo, las cadenas de sellado de adamantita siempre serán abrumadoramente poderosas siempre que uno tenga un suministro inagotable de chakra para alimentarlas. Claro que, cuanto más se domine el Fuinjutsu, mejor se podrá usar y más potente se volverá técnicamente, ya que las cadenas pueden entrelazarse para crear poderosas formaciones y barreras. Pero su poder puro basta para presionar a cualquier Jonin, y mucho menos a un genin común.
Es bastante seguro asumir que este chico Takehiko no posee el conocimiento de Fuinjutsu necesario para usar su linaje a un nivel comparable al de Kazue. Sin embargo, es seguro asumir que las cadenas suprimirían todas las energías de quien las atan. Entonces, en el peor de los casos, el momento en que Ume quede atrapado dentro de esas cadenas será el momento en que la pelea termine. En ese caso, tengo que enseñarle algunos trucos para darle al menos una oportunidad. Aunque no gane, al menos podrá cuidarse sola y quizás incluso le dé una paliza a ese niño Uzumaki. Bueno, entrenarla será mi prioridad en los próximos días, pero por ahora no puedo evitar dirigir mi atención hacia adentro, algo dentro de esta aldea oculta ha vuelto a llamar mi atención. Cuando mis pies pisaron las baldosas de una casa, el aire frío rozó mi cabello y las hojas bailaron a mi alrededor. Mientras sentía que los árboles a mi alrededor bailaban con el viento, no pude evitar sentir un presagio. Un olor a sangre flotaba en el aire, tan castrado que ni el sabueso más adiestrado habría podido percibirlo. Alguien sin duda intenta ocultarlo. La sangre estaba mezclada con otras sustancias. Desinfectantes, pesticidas y veneno. Todos esos aromas se fundían en uno, dándole un aspecto casi estéril. Este es el tipo de olor que esperaría sentir en el laboratorio de Saburo, o dentro de un hospital, no en medio de Konoha en lo que parece ser una zona residencial. Supongo que debería echarle un vistazo a esto, ¿eh? Narración en POV. Como todos los hombres, Ken a veces se dejaba llevar por la curiosidad. Normalmente, su cautela la limitaba y la obstaculizaba, pero después de haberse vuelto tan fuerte, ya no tenía motivos para estar siempre en guardia. Incluso si todos los demás líderes de la alianza se unieran contra él, Ken aún confiaba en que podría escapar con vida. Esta confianza en sí mismo permitió que su curiosidad fluyera sin restricciones, lo que le llevó a encontrarse con una escena bastante extraña esta vez. Una casa que por fuera parecía poblada, mantenida, estaba completamente desierta, sin señales de vida. Se colocaron algunos sellos y formaciones de alarma alrededor de la casa, pero fue muy fácil para alguien con la habilidad de Ken evitarlos incluso sin desactivarlos. Tampoco le fue difícil encontrar rastros, un olor que lo condujo a una puerta oculta, una que solo podía abrirse mediante un sello específico grabado por la firma de chakra específica de alguien. Ken podría intentar replicarlo, pero era mucho más fácil decirlo que hacerlo. Así que optó por un enfoque más directo. Estilo tierra. Técnica de esconderse como un topo, con una simple señal con la mano, cavó en el suelo, rompiendo ligeramente parte del piso de madera de la casa, pero dejando por lo demás pequeñas huellas. Escondido en el suelo, le resultó más fácil navegar hacia la habitación a la que habría conducido el pasaje oculto. Estaba junto a una habitación bastante grande, con paredes de tierra compactada. Parecía estar repleta de objetos, estantes y mesas. Solo había una persona consciente en la habitación. Una persona bastante alta, vestida con lo que Ken supuso que era un abrigo, pantalones largos y sandalias. Parecía tener el pelo largo. El doctor estaba llevando a cabo una operación cuyo propósito Ken al principio no pudo comprender. Observó la situación por un rato, permitiendo que sus sentidos recorrieran la habitación mientras permanecía encerrado en un capullo de tierra dentro de las paredes de ese pequeño laboratorio. Si tuviera que describir la operación a alguien, diría que era como si un médico intentara implantar células cancerosas en el cuerpo de otro hombre. A medida que sus sentidos mejorados recorrían los numerosos botes y tejidos de la habitación, descubrió muchos apéndices hechos de las mismas células cancerosas y todos tenían una cosa en común. ¿Por qué estas células son tan receptivas a la energía de la naturaleza? El hecho de que parecieran estar hechos de energía natural, similar a su propio cuerpo. No iguales, claro, pero similares. Más que como yo, supongo que se parece más a esos seres Zetsu blanco a los que Madara ordenó. Fue cuando Ken se dio cuenta de eso que decidió hacer notar su presencia. Atravesó con paso firme la pared que tenía frente a él y el doctor se puso inmediatamente alerta cuando su pie tocó el suelo. Seguro que no hice ningún ruido, supongo que esa serpiente en el suelo te alertó. ¡Qué hábil!, murmuró Ken mientras su cabeza enmascarada se inclinaba hacia un lado y su larga cabellera se movía ligeramente. El doctor pareció casi sisear mientras exudaba una cantidad impía de intención asesina hacia la figura sombría que había entrado en su santuario. Pero cuando esa figura sombría apareció a la luz, su intención asesina se transformó en miedo y su expresión de odio se transformó en una de sorpresa. La figura familiar de un hombre alto y encapuchado. Una máscara blanca inmaculada con un punto rojo sangre en el centro. Era inconfundible. Oye, pensé que me resultabas familiar, pero creo que ya te había olido.
Eres uno de los discípulos del Hokage, ¿verdad? La voz del asesino ciego resonó como una campanilla de viento, suave pero resonante. Amable pero autoritaria. Exigiendo respeto. P. rojo, fue todo lo que Orochimaru pudo decir antes de congelarse por completo, su piel arrugándose de miedo. En ese instante, Orochimaru sintió que alguien pasaba a su lado, mientras Ken caminaba hacia adelante y recorría con sus dedos la mesa de operaciones, donde un hombre todavía yacía con el vientre abierto. En efecto. Creo que eres uno de los Sannin, ¿verdad? Camaradas de Jiraiya. Ken estaba completamente de espaldas a Orochimaru, pero incluso en esa posición, el Sannin serpiente se sentía vulnerable en esa habitación. Así es. Mi nombre es Orochimaru, con un suspiro y la mirada entrecerrada, Orochimaru finalmente se recompuso. Parece que está aquí solo, sin ningún Anbu siguiéndolo, entonces el Hokage probablemente no sabe nada de esto, aunque sereno por fuera, la mente del Sannin estaba funcionando a toda marcha, no podía permitirse el lujo de que lo atraparan tan pronto. Ya se vio obligado a reducir drásticamente sus operaciones tras la ejecución por traición de su principal apoyo, Danzo. Su investigación se encontraba en un punto crucial. No podía permitirse distracciones. Bueno, Orochimaru, ¿te importaría contarme un poco más sobre este pequeño proyecto científico que estás llevando a cabo? Aunque la voz de Ken sonaba amable, su rostro permanecía completamente neutral bajo la máscara. Examinó a la víctima sobre la mesa y determinó que probablemente se trataba de un bandido o un forajido. Rasgos pícaros y desaliñados, un persistente olor a hierba y hojas, complexión robusta y cuerpo lleno de cicatrices. Por supuesto, Ken dudaba que a Orochimaru le importara la inocencia del hombre. El Sannin serpiente miró a Ken por un momento, como si estuviera sopesando sus opciones antes de responder. Bueno, solo estoy trabajando en una hipótesis. Dime, Lord Ken, ¿alguna vez te ha interesado alcanzar la inmortalidad? Al final, decidió jugarse todas las cartas. Era un joven y un poco descarado, pero no era insensato. No había forma de silenciar a Ken, luchar contra él no era una opción y sellarlo no era algo que Orochimaru pudiera esperar lograr solo. Lo único que el Sannin serpiente podía hacer era intentar convencer a Ken. Lograr que el asesino ciego comprendiera su causa. No puedo decir que sí. Ken mintió con cara seria y una sonrisa en los labios. No había hombre que jamás hubiera pensado en el concepto de la inmortalidad o lo hubiera deseado. Ken ya había escuchado historias de personas que lograron tal hazaña, como el ermitaño que había logrado alcanzar la inmortalidad a través del genjutsu. El propio Ken tenía una buena oportunidad de ser inmortal gracias al hecho de que se sabía que las bestias con cola en realidad nunca morían. Bueno, a mí personalmente me interesa mucho esto y lo estoy investigando seriamente. Las muestras que probablemente percibes a tu alrededor son todas especiales, materiales que podrían ayudarte a alcanzar la inmortalidad, o al menos una vida más larga. Orochimaru no profundizó en sus razones, pero se explicaban por sí solas. El sueño de cualquier médico era encontrar la cura para todo, y la inmortalidad era precisamente esa cura. Este es el segundo científico loco que encuentro al menos de alguna manera interesado en la inmortalidad. Ken sintió que ese giro del destino era bastante divertido, pero no dejó que eso lo distrajera de lo que más le interesaba. Entonces, ¿qué son exactamente estas células? Espero que les haya gustado el capítulo. Fue mi culpa por no poder subir nada el domingo, así que no pude escribir mucho ese día. De todas formas, todavía quiero continuar con las subidas diarias y no caer en el abismo otra vez. Además sí, finalmente es hora de presentar a Ashirama Celles en la imagen, y a Orochi. Más sobre eso en el próximo capítulo.